Dios te bendiga en este hermoso espacio. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y me complace hoy tratar un tema muy interesante con cada uno de ustedes. No se mueva de ahí, vamos a leer la palabra de Dios para que usted pueda ser edificado. La palabra de Dios que vamos a compartir contigo se encuentra en el libro de Isaías 14, verso 12. Leemos en el nombre de Jesús. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hacia el Seol, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es ese aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Padre, gracias por tu palabra. Ellas son bendición, ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminar. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre quién es Satanás. Ese es el nombre del tema de este espacio para hoy. Y quiero irme a una definición de Satán, ¿verdad? En el hebreo, eh, dicen que en el original hebraico, Satán significa opositor. Lo mismo también, gloria al Señor, para los griegos, significa opositor. La palabra diablo también significa acusador, calumniador, adversario. Es un vocablo que lo usaban para referirse a Satanás. La palabra diablo es un sinónimo absoluto de Satanás también, pero el término, el término, el término era más usado en Palestina. En Palestina fue donde se desarrolló este tipo de nombre más comúnmente. También allí lo definen como Belial, Belial-Zebú, o en otros lugares lo definen como demonios. Y en el Antiguo Testamento lo llamaban Baal, Baal-Zebú. Y no sé si ustedes recuerdan la escritura donde dice por Beelzebú echa fuera los demonios, que quieren decir por el diablo echa fuera los demonios. Entonces, en esta escritura que tenemos aquí para desarrollar lo que vamos a hablar, dice que Isaías está dando una profecía al rey de Tiro, y esta profecía que él está dando alude tanto a rey como también es una forma de Dios describir la persona de quién era Satanás antes de ser impulsado de allá arriba. Era un lucero de luz, ministraba la adoración. Era alguien que tenía una influencia muy fuerte, pero en un momento determinado se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y quiso ser semejante al Dios Todopoderoso. Quiso estar subido en las alturas, sentarse en el trono, y por esta razón pasó de ser criatura de Dios a ser un espíritu. Cuando hablo de espíritu, es que Satanás perdió lo que era el cuerpo de criatura. Toda la criatura, por ejemplo, los ángeles, si usted lee en la angelología bíblica, se va a dar cuenta que los ángeles, la Biblia lo describe con cuerpo, pero el lucero de luz
quien fue impulsado por sus muchas contrataciones, quien aspiró a ser semejante a Dios, quien conquistó la tercera parte de los ángeles, dice que fue por sus muchas contrataciones sacado de aquel lugar. Tenía influencia, tenía poder, tenía belleza, era un ángel de luz, estaba vestido con perla preciosa, tenía mucha influencia y tenía cuerpo angelical, era una criatura. ¿Alguien me puede entender? Pero cuando es sacado de aquel lugar, pierde lo que es el cuerpo angelical, el cuerpo de criatura de Dios lo pierde y pasa a ser diablo, ¿verdad? Pasa a ser Satanás, como muchas personas le dieron este nombre, pero es un espíritu de rebelión, fue el primero que operó en una política eh, para dividir, fue el primero que influyó lo que es el celo, empezó a sentir celo de la soberanía de Dios y quiso ser como Dios. Luego empezó a dividir. Es muy importante para que usted más adelante vaya entendiendo lo que vamos a hablar con respecto a eso. Mira, hay muchas personas que entienden cuando se habla de Satanás que alguien con cachos, otra persona creen que es un monstruo, muchos lo refieren como Leviatán, ¿verdad? La Biblia en el mismo Isaías habla, perdón, en Job habla de Leviatán y Leviatán que menciona Job habla de un monstruo marino de las aguas y allí muchas personas piensan que se alude al diablo, pero no es así. Si usted se pone a ver, cuando se habla de Leviatán, habla de un monstruo que tiene cuerpo, habla de alguien que prisionero, está prisionero. Y para ser específico, hay que hablar también de las prisiones, porque cuando Satanás fue sacado de aquel lugar celestial, no vino solo, no salió solo de ese lugar, sino que contrajo la tercera parte de los ángeles que estaban con él. Dividió aquel lugar. Entonces, usted debe de saber que cuando hablamos de prisiones, hay espíritus que están, al igual que Satanás, en prisiones oscuras. Eso es una prisión. Otra prisión es estar fuera de lo que es un cuerpo. El no estar en un cuerpo o no poder tener un cuerpo como así como lo tenemos nosotros, también es un tipo de prisión. Entonces, hay criaturas que están encadenadas. La Biblia nos enseña que hay unas criaturas demoníacas que fueron también las que con Satanás se rebelaron y están totalmente apresadas en cierto lugar, pero a diferencia del diablo, a diferencia de espíritus que están en la tierra y en distintos lugares, esas criaturas están allí, están totalmente presas por varias razones. Lo primero es que hay criaturas de esas que tienen más poder que el mismo Satanás. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Es posible eso? Sí. ¿En qué sentido? El hecho de que tengan poderes más fuertes no significa que ellos sean líderes o sean más poderosos
que el enemigo en términos estratégicos, como para figurar como la persona principal. Por ejemplo, el fuerte de Satanás fue en sus contrataciones, luego de ser un lucero de luz, que también es uno de los atributos más poderosos que tiene, es un ángel de luz, era un ángel de luz, y al ser un ángel de luz, tenía una influencia muy poderosa, tenía privilegio dado por el mismo Dios. Dios fue quien lo plantó en aquel lugar. Entonces, cuando hablamos de cómo él era un ángel de luz tan fuerte, según la Biblia nos narra, Lucifer se encontraba en algo semejante como a un Edén, ¿verdad? Pero no el Edén de Génesis. Según la Biblia habla acerca de eso, tratando de describir el lugar donde estaba Lucifer, y habla detalladamente de todos los privilegios, de cómo él se enseñoreaba con su poder, de poder ser una figura que tenía ese esplendor de luz, que tenía esos favores divinos. Entonces, todas esas características en su área como administrador de la música y de la adoración, todos los que estaban asignados a él, ¿verdad? En ese lugar, en poca palabra, tengan más poder o no, estaban por debajo, ya que él era el líder. Él era un líder en su área. Lo que quiere decir que cuando es sacado de allí, luego de haber conquistado, engañado a esos ángeles fueron también impulsados, pero él queda como líder de ellos. Lo que estoy tratando de explicarle es que aunque Luzbel salió de aquel lugar impulsado como líder, no significa que no hay criatura angelical que tienen más poder. ¿En qué sentido lo estoy hablando? En sentido de lo que pueden hacer. Ahora, Satanás lo que hace o hizo fue lo siguiente. Esa tercera parte de los ángeles caídos, que muchos perdieron su cuerpo angelical y se convirtieron en lo que hoy es o le llamamos demonios, ¿verdad? Muchas personas explican cómo llegaron aquí a la tierra. De manera ilegal, se entiende que cuando la Biblia habla en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, se entiende que ya el Señor había creado la tierra y la había creado en orden, pero algo la desorganizó. Hay muchas teorías que en base a eso hablan del Big Bang y muchísimas cosas, pero donde quiero llegar es que cuando el enemigo llega a pisar este planeta Tierra, ya prácticamente es un espíritu que no tiene cuerpo. Y todos los que perdieron su cuerpo, al Satanás ser líder de ellos, también ellos ponen o tienen su poder, pero a disposición de su líder. Están sujetos a su líder, obedecen a su líder y caminan en el marco de su líder. El reino de la tiniebla tiene ese orden. Satanás supo estratégicamente o políticamente ordenarse, inmediatamente se ve derrotado. Derrotado no sería la palabra, sería derribado. Inmediatamente se ve que es sacado de aquel lugar, él se organiza, y cuando se organiza,
inmediatamente pone la función de cada uno de esos espíritus que antes eran ángeles, que eran criaturas. Entonces, explicando lo que vamos a seguir tratando en este tema, es que Satanás no es un monstruo como la persona lo definen, no tiene cacho, no tiene cola, es un espíritu. Y hay personas que ven tipo de reacción, de posesión en gente y dicen que mira, esa persona tiene el diablo, pero Satanás no posee persona así por así. Es decir, el enemigo tiene un reino, tiene servidores que están, por eso es que él es fuerte, por el orden que tiene en el reino demoníaco, los espíritus, que cada uno de ellos tiene una asignación. Amén. Cada espíritu tiene una asignación y eso es lo que hace a Satanás fuerte. No es que en sí él es tan poderoso, ya que la Biblia nos enseña muchísimos ángeles que existían desde aquel tiempo cuando él era un lucero de luz más poderoso que él. Entonces, ya ahora, al ser sacado de allí, muchas personas que estudian este tema a cabalidad, a profundidad, tienen una impresión cuando se profundiza, se profundiza en cómo opera Satanás. Y cuando hablamos de cómo opera el reino de Satanás, hay muchas cosas que cada uno de nosotros debe de entender, debe de tratar de buscar a la luz de la palabra. ¿Ven? El enemigo es un opositor, es un acusador, es el causante de la rebelión más grande que ha habido en toda la historia. Pero es importante que usted entienda cómo opera y desde la definición de su nombre, usted va a empezar a entender cómo opera Satanás, quién es. No todo lo que usted ve, no todo lo que usted siente en fuerza contraria es el diablo. Tiene que conocer para que pueda ser efectivo y para que pueda usted tener poder en su palabra. Porque imagínense que usted esté teniendo un ataque demoníaco en base, un espíritu lo está atacando, pero usted esté reprendiendo al diablo. O sea, aunque son espíritus diabólicos, diga, te reprendo diablo, pero el demonio se vaya o no se vaya, usted debe de entender que es más efectivo cuando usted tiene el conocimiento de que en ese cuerpo o en ese lugar lo que está moviéndose es un espíritu diabólico. Y los espíritus, todos trabajan en áreas diferentes. Entonces, ¿cuál es el fuerte? O sea, ¿por qué Satanás? Satanás es una mente estratega, es decir, se dedica a ideal. Por eso los líderes en pandilla, lo que lo hace líder no es lo guapo que son, es las ideas que tengan. Entonces, Luzbel, antes de ser diablo, él era un ideólogo. De él fue quien salió, de él fue de él salió la idea de un reino semejante al de Dios. ¿Qué le prometió Satanás a esos ángeles que salieron en pos de él? Le prometió posición, le prometió poder, gloria. Esa promesa la ideó Luzbel, lo que lo convirtió en Satanás. Entonces,
dando origen al principio del fundamento de la existencia del diablo, tenemos que entender que Satanás no va a estar atacando a una persona que él fue que ideó la idea de ese ataque, donde él tiene súbito que pueden hacer ese trabajo. Lo que usted está escuchando ahora, usted debe detenerse tranquilo, analizarlo, escucharlo bien, para que usted sea poderoso en el área de demoniología, sabiendo que no todo lo que usted va a reprender es diablo. Si usted está enfrentando un espíritu de muerte, tiene que inmediatamente, por el apoyo bíblico, reprender, atar y reprender ese espíritu de muerte. Es muy importante eso. Otro punto importante que vamos a tratar en este espacio, que yo sé que luego vamos a seguir ampliando el contenido para que todos sean edificados. Luego que es impulsado de ella, vemos en el Génesis cómo trató de engañar a Eva. No siempre, no siempre usted puede distinguir cuando está atacando Satanás su vida, o cuando son demonios, o cuando es brujería, cuando son satanistas. Son muchas cosas que hay aquí en este tema. Hay que hacerle otra parte, de verdad que sí. Pero usted debe de entender, para que pueda ser estrategio. El golpe fuerte de Satanás es trabajar con la mente, es liderar la mente. El enemigo trata de liderar la mente. Por eso usted ve que Eva fue atacada por Satanás en medio de la serpiente, porque las herramientas que usa Satanás revelan la identidad de quien antes era un lucero de luz. O sea, la misma personalidad en característica de herramienta, de forma como operar, su modo operante, deja la identidad de quien está atacando. Entonces, si usted ve que está atacando en su vida, por ejemplo, algo semejante de que tú estás sintiendo ataques fuertes de ideas que te están jalando, que se te están oponiendo como en contra de lo que Dios te estableció, ahí es donde está el diablo. Pero si tú estás teniendo una guerra, ya sea en lo financiero, ya sea que te están haciendo una guerra en la familia, ya sea que, o sea, hay muchos tipos de ataques que no es el diablo. Por ejemplo, hay veces que en el ámbito de qué iglesia, y en el ámbito de iglesia hay personas que empiezan a reprender al diablo, donde hay espíritu de división, y por ejemplo, existen espíritus de división, pero los espíritus de división vienen luego de que está el plan estratégico por Satanás. Satanás va a diseñar el plan de cómo esos espíritus van a operar y Satanás va quien pone de manera oficial el primer, vamos a ponerlo, el primer ingrediente. A Eva, ¿cuál fue el primer ingrediente que le metió? La mentira. Pero después que le metió la mentira, la dejó. Él no fue que le mandó esto y que le empujó y que le buscó la manzana, no. Le implantó ese ingrediente y Eva fue solita. Entonces, hay momentos que usted ve iglesias que son divididas y se están reprendiendo brujos, pero hay que entender, número uno, hay que reprender a Satanás como estratega, como el principal en establecer el diseño para derribar esa iglesia o
matrimonio, ministerio, esa unión de personas que le trabajan a Dios. Es muy importante que usted sepa eso. Entonces, luego de ahí te va a reprender espíritu de división. Entonces, el enemigo trabaja aquí, en la mente de la gente. O sea, Satanás trabaja en la mente de la gente. Por eso, las definiciones que da la Biblia de él es como opositor, adversario. Adversario. Cuando habla de adversario, en términos políticos, estamos hablando de alguien que se opone, pero los planteamientos que la Biblia narra tienen mucho que ver con el plan. O sea, para usted oponerse a algo, usted tiene que tener un plan de ataque. A eso se dedica el diablo, a diseñar o establecer un plan de ataque. Luego, sus secuaces llevan a cabo ciertas planificaciones. Ahora, hay cosas que son de altos niveles. Por ejemplo, cuando Jesús está en el desierto, que fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, dice la palabra de Dios que Satanás se le apareció. Pero entonces hay personas que dicen que se me apareció Satanás. Y yo me quedo preguntando, pero van acá. Se le apareció el diablo a esa gente y en la Biblia narra muy poca persona que se le apareció el diablo. Y a esa persona se le apareció el diablo. Señores, no todo lo que usted ve, no todo lo que usted siente es el diablo. Y ahí es donde el enemigo trabaja fácil. Porque si el enemigo te puede meter en la cabeza que él es que te está atacando, que él estuvo en tu casa, donde hubo un espíritu, un subalterno, atacando, haciendo la guerra, y tú empiezas a buscar, por ejemplo, un alma para tú pelear con el diablo y gasta esas municiones peleando con un subalterno, con un menorcito, un espíritu de bajo rango comparado con quien es el diablo, entonces tú vas en derrota. Es muy importante que usted aprenda lo que le estoy diciendo. Entonces, el enemigo tiene muchas formas de cómo operar, en lo cual vamos a estar desarrollando más adelante y a usted le va a interesar este tema. Por ejemplo, en cada lugar el enemigo no trabaja de la misma manera. Tiene diferentes formas. En los hospitales, el reino de las tinieblas se mueve diferente que como se mueve en una plaza, que como se mueve en un bar, en las cárceles. El escuadrón, o sea, el reino de Satanás está bien organizado y es una de las cosas que contrarresta a la iglesia. La iglesia necesita tener más orden, necesita tener, por ejemplo, cuando hablo de orden, me refiero a estar sujeto a una cabeza. Primero a Cristo y luego a las personas que Dios estableció. Si hay un ministerio por igual, el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo despertar que hay un desacuerdo. Si hay un desacuerdo en esa área, la iglesia va debilitándose. ¿Por qué? Porque a medida que hay un líder, va a haber un plan, va a haber una idea, va a haber un soporte de estrategia que irán un pie delante de Satanás. Dios no puede trabajar con todo a la vez. Es decir, Dios trabaja, su diseño es trabajar con piezas que le van a servir como líderes principales. Por ejemplo, Luzbel era un líder de la música, pero ahí había muchos ángeles que estaban en la música. Pero Dios hizo a Luzbel líder para que él liderara a esos ángeles. Amén. Por eso el enemigo conoce cómo opera Dios, o sea, cómo opera el reino de Dios. Y por eso lleva mucha ventaja en el pueblo cristiano hoy en día. Los demonios, o sea, el reino de Satanás, no se expone contra sí, no se ataca contra sí. Usted no va a ver nunca
espíritu con espíritu, haciéndose guerra. Eso lo hacen las personas religiosas que no tienen un dominio del conocimiento bíblico de quién es Satanás y cómo opera. Mucha gente procuran conocer quién es Metresilí, quién es Santa Marta, quién es el brujo de la esquina, y mucho conocimiento de eso. Y se fajan a atacar esas entidades, a atacar esos espíritus. Pero lo primero que una persona que va a hacer guerra espiritual o que va a liderar en cualquier área debe de conocer cómo opera Satanás y quién es. Yo quiero que usted deje su comentario, lo comparta para que luego estemos hablando más sobre este tema. Lo hicimos un poquito rápido porque tenemos compromiso y hemos estado haciendo contenido un poquito así rápido porque no tenemos tiempo, hermano. Pero cualquier inconveniente, la mínima cosa que usted note, sepa que ya más adelante vamos a estar más tranquilos, sacando más tiempo para poder sentarnos, a dedicarle más tiempo y a tratarle con más amplitud los temas. Dios le bendiga, Dios le guarde y comparte este video. Bendiciones.